Bueno, lo decíamos pues antes de la pausa, hubo un anuncio importante que hizo el presidente de la República, Ollanta Humala, en el mensaje a la Nación respecto de la instalación, la creación de Farmacis. Es un programa que en realidad va a permitir el acceso a medicamentos, sobre todo a aquellas personas que sufren de hipertensión arterial, que están dentro del Sistema Integral de Salud o que sufren de diabetes. Está con nosotros el doctor Pedro Grillo Rojas, es jefe del Seguro Integral de Salud. Doctor, ¿cómo está? Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Julio. Buenos días. Yo quisiera aprovechar su presencia para explicarles con detalle cómo va a funcionar Farmacis, en qué consiste, de qué se trata. Bueno, Farmacis es una estrategia que está desarrollando el Estado peruano para poder brindar medicamentos con oportunidad a las personas aseguradas al Seguro Integral de Salud. ¿En qué consiste principalmente? Consiste en que hay dos formas. Una está dirigida a los crónicos, como lo acabas de decir, con hipertensión arterial y diabetes. Y otra que está dirigida a aquellos pacientes que no encuentran un medicamento en una farmacia pública, en un hospital. Son los dos tipos de servicios que se van a brindar. Digamos, eso es uno de los problemas que hay que resolver, ¿no? Exacto. El paciente va, se atiende, el doctor le receta y muchas veces en las farmacias de estos hospitales no existen los medicamentos que le recetan. Exacto, hemos visto incluso nosotros en algunas visitas que hemos hecho y también tenemos el informe de la Defensoría del Pueblo en el cual se observa de que de la receta que indican a los pacientes varios medicamentos, a veces algunos, a veces pocos, a veces muchos, no se encuentran en la farmacia y el paciente se sale del hospital sin tener su medicación completa. Entonces, en este caso, en el caso en que los pacientes no puedan encontrar el medicamento en la farmacia pública, el químico de la farmacia pública se contacta a través de un software que se va a instalar en las farmacias privadas para indicar a la farmacia privada que tal persona con tal DNI va a acercarse a recoger tal medicamento que no se encuentra en existencias en la farmacia pública. O sea, la novedad está en que esa receta va a estar ingresada a un sistema de acceso a todas las farmacias. No es que le van a decir a este medicamento tienes que pedirlo en tal farmacia. Generalmente lo que se va a escoger son farmacias cercanas a los domicilios de los pacientes. O sea, se va a dirigir... La orden se va a dirigir hacia farmacias cercanas al domicilio donde vive el paciente, para que tenga la facilidad de recogerlo cercano a su domicilio. ¿Y estamos hablando de farmacias que están en el mercado, farmacias privadas? Sí, estamos hablando de farmacias privadas, boticas individuales o cadenas. Estamos nosotros preparando próximamente la convocatoria al concurso público para la contratación de las farmacias, boticas o cadenas que van a acceder a la estrategia Farmacis. Y aparte de lo que acabo de decir, que es en el caso que no exista el medicamento en el establecimiento, tenemos el tema dirigido a los pacientes con hipertensión arterial y diabetes mellitus. Ellos van a recibir, después de tener la consulta con el especialista, van a recibir una receta por 90 días. Sus primeros 30 días los van a recibir directamente en la farmacia del hospital y los 60 días restantes los van a recibir en 2 entregas en farmacias cercanas a su domicilio. ¿Qué esperamos con esto? Esperamos que el paciente, muchas veces el paciente, especialmente aquellos pacientes controlados con hipertensión arterial y diabetes mellitus que se encuentran controlados, tienen que acudir mensualmente a los establecimientos públicos solamente para recibir medicamentos y algunas evaluaciones, ¿no? Sin embargo, estos pacientes ahora van a poder recibir estos medicamentos en farmacias o boticas cercanas a su domicilio, en donde además de recibir la medicación, van también a tener la oportunidad de recibir información por parte de un químico farmacéutico, información acerca del medicamento, cuál es la forma en que debe tomarla, cuáles son los efectos adversos del medicamento y cuáles son los efectos de no tomarla también. Y ese es el otro problema, pues no tienen el medicamento, toman lo que le alcanzó y terminan dejándolo. Exacto, ¿no? Entonces teniendo la farmacia cerca al domicilio es mucho más fácil acceder al servicio y facilita también el cumplimiento de la terapéutica. Ahora, doctor, ¿cómo hace el paciente? Es decir, ¿solamente con su DNI se acerca a la farmacia o tiene que llevar la receta? ¿Cuál es el procedimiento? Cuando el paciente sale del consultorio y se verifica qué medicamento no existe, una parte de la receta va a tener desglosables, una parte de la receta queda con el paciente y como ya la orden salió hacia la farmacia, el paciente se acerca con la receta y ya la farmacia sabe qué parte de la receta no está cubierta.
en el hospital público. Por sistema va a haber eso. Y se le va a entregar ese medicamento que está en la receta, pero tiene que llevar consigo su DNI, eso sí, ¿no? O sea, es para imprescindible poder el DNI. sí. ¿Qué pasa con aquellos pacientes que no se pueden trasladar a la farmacia, por ejemplo, a recoger sus medicamentos? En algún caso pueden tener algún impedimento. Ya, en el software también está prevista la posibilidad de que una tercera persona vaya a recoger el medicamento y se introducen los datos y el DNI de la persona que lo va a recoger. Entonces el paciente va a tener la facultad de decir, bueno, sí, mi mamá, mi hermano, exacto, esta persona es la autorizada a recoger el medicamento. Y eso va a estar ingresado en el sistema y la farmacia va a tener los datos de la persona que está autorizada a recoger ese medicamento. Entiendo, supongo que si todo va a estar sistematizado, esto va a permitir también monitorear qué pacientes, por ejemplo, con estos problemas crónicos, están cumpliendo realmente con la adquisición de sus medicamentos, están cumpliendo con los tratamientos. O sea, ¿habrá también ese seguimiento? Nos va a servir como un monitoreo, ¿no? Nos va a servir como seguimiento farmacoterapéutico, porque hay una segunda etapa que es una etapa que es importante, que es el seguimiento farmacoterapéutico, ¿no? Muchos de los pacientes con hipertensión arterial y diabetes mellitus no cumplen sus tratamientos por diferentes motivos. Uno de ellos es el acceso a medicamentos, y esto genera posteriormente complicaciones que pueden llevar incluso en algunos casos hasta insuficiencia renal crónica terminal, que genera que pacientes caigan en hemodiálisis, amputaciones de miembros, accidentes cerebrovasculares, que además encarecen el manejo de estas enfermedades. Ahora, seguro que los televidentes se estarán preguntando también, ¿dónde van a funcionar? ¿Cuáles son los hospitales en los que están involucrados en este Farmacis? Bueno, en realidad la estrategia se va a establecer en todo el país. Pero vamos a empezar en algunos distritos de Lima Metropolitana a partir de octubre, distritos que están en zonas de influencia de algunos hospitales como son el Hospital 2 de Mayo, el Hospital Loaiza, el Hospital Sergio Bernales, el Hospital de San Juan del Lurigancho, el Hospital Daniel Alcides Carrión en el Callao, y en los distritos de Ventanilla, San Juan de Miraflores, San Juan del Lurigancho, Comas, Caraballo, y Villa María del Trufo, ¿no? Que son los distritos que van a estar. Pero hay el compromiso de que esto poco a poco vaya llegando a las diferentes regiones. No, de hecho, esta parte de Lima es solamente el inicio, es un piloto. Lo más probable es que a partir del mes de diciembre empecemos ya a convocar para las otras regiones del país. Pero eso es ahorita, o sea, el próximo año ya tendríamos una cobertura nacional. Claro, o sea, en octubre empezamos con Lima Metropolitana y a partir de diciembre empezamos a convocar para todo el país. ¿Quiénes son los que tienen derecho a ese beneficio? Los asegurados del Seguro Integral de Salud a los regímenes subsidiado y semicontributivo, o sea, al SIS gratuito y al SIS independiente. Tenemos productos, ¿no? Que es el SIS independiente, el SIS subsidiado y también el SIS para el régimen único simplificado, ¿no? De acuerdo. ¿Los escolares también están incorporándose dentro del SIS? Los escolares también estarían dentro de este ámbito, especialmente en el tema de la oportunidad de la entrega del medicamento, ¿no? Sabemos de que hemos tenido también en estos meses un incremento notable de los asegurados del SIS, principalmente aquellos niños que pertenecen a las escuelas públicas que están en el ámbito de Jaliwarma, ¿no? Ahora, bueno, siempre hay otro de los elementos importantes que hay que tratar de resolver en nuestro país es la accesibilidad a medicamentos genéricos, porque son más económicos, pero que tengan, digamos, los mecanismos o el rigor de calidad pertinente para sus propósitos. ¿Esto también forma parte de este programa? Forma parte de toda la estrategia. La entrega de medicamentos se va a hacer bajo denominación común internacional, o sea, bajo el nombre genérico, exactamente va a haber las condiciones y los criterios de exclusiones para calidad de los medicamentos, ¿no? Ahí hay un compromiso de hacer seguimientos pertinentes a todo ello. De tal no forma solamente se va a verificar el tema del seguimiento, el seguimiento terapéutico, sino también que estos medicamentos genéricos sean de óptima calidad, ¿no? De acuerdo. ¿Qué otros aspectos habría que considerar, vale la pena resaltar respecto de Farmacis? Para el paciente principalmente, como les digo, cumplir con portar con su DNI, cumplir con llevar la receta, la parte de la receta que le corresponde. En el caso de los pacientes crónicos, acudir cada 90 días o de acuerdo a como le diga su médico a sus respectivas consultas médicas y después solamente acercarse a la farmacia, ¿no? Y cumplir el tratamiento, que es muy importante. Este es el inicio de toda una estrategia que está dirigida a disminuir los efectos de las enfermedades crónicas en nuestros pacientes, en nuestros ciudadanos. Sabemos de que lo que es la carga de enfermedad, lo que es el tema epidemiológico en el Perú está cambiando mucho.
Ya las enfermedades crónicas y degenerativas son las que están siendo entre las primeras causas de morbilidad en nuestro país, y tenemos que pensar en cómo menguar los efectos negativos de estas enfermedades. Cuando se desarrolla un programa siempre hay una proyección respecto del grupo de beneficiarios. ¿A cuántas personas se piensa, se ha estimado, serán beneficiados con este programa? Bien, en esta etapa se piensa en el tema de lo que es hipertensión arterial y diabetes mellitus, llegar a cubrir aproximadamente entre 250.000 a 300.000 asegurados a nivel nacional. Es importantísimo. Sí. Y es un grupo, digamos, en los registros a nivel nacional de personas que sufren de hipertensión, de diabetes, ¿sobre qué orden está? Nosotros, eso más o menos apunta al 20% de las personas que probablemente tendrán la enfermedad. Tenemos que tener en cuenta que existe un subregistro en el país y que irlo mejorando el tema del registro, y en base a un análisis hemos definido que el 20% de personas que tienen la enfermedad, pero que además se encuentran controlados, porque está dirigido a grupos controlados, son aproximadamente entre 250.000 a 300.000 pacientes. Ya ese público se está focalizando. Estamos dirigidos hacia ellos en esta primera etapa. Muy bien, bueno, una vez que empiece, se ponga esto en marcha en octubre, noviembre, estaremos al pendiente para mostrarles a nuestros televidentes de cuáles son los mecanismos y ayudarlos a beneficiarse con esto que les asiste de pleno derecho. Gracias por estar con nosotros, doctor. Gracias por estar aquí. El doctor Pedro Grillo Rojas, jefe del Servicio del Seguro Integral de Salud, ha estado conversando con